Bueno, gracias por el aguante mientras solucionamos los inconvenientes técnicos. Mi nombre es Fernando Pardo, como ya me presentaron. Gracias por venir tan temprano también para escuchar una charla de base de datos. Qué divertido. Bien, pum para arriba para arrancar la mañana. Bueno, gracias a la gente del MITA por organizar todo esto. Y bueno, gracias por venir. Y bueno, Redis, la herramienta indicada. Antes que nada les quiero decir que soy una persona a la cual le embolan profundamente las bases de datos. Me parece que es como una piedra en el camino para el desarrollo del software, el tener que pensar cómo tengo toda esta bola de información y cómo la tengo que guardar en algún lado para que sea fácil de acceder y que no se me choque con otras cosas. Y es una cosa que me tranca para hacer lo que es realmente divertido, que es programar y utilizar eso para poder mostrar cosas y cosas de ese estilo. Y bueno, pero ante la inevitabilidad de tener que usar algo de esto, uno trata de ver más o menos qué es lo mejor que puede organizar. Y bueno, en mi camino me encontré con esta base de datos, que es una de las pioneras en todo un movimiento de NoSQL. No sé cuántos de ustedes han trabajado con alguna base NoSQL, Redis, Cassandra, Mongo. O sea, bueno, bastantes, pero no tanto. Capaz que o hay mucha gente que no hace base de datos, o la hegemonía de SQL todavía sigue pegando fuerte. Y bueno, el tema con esto es que generó mucha discusión porque estaba todo el mundo con SQL y muchos decían, porque no sirve para nada, y otros decían, no, pero está recontra, tiene muchos años y es reliable y cosas así. Y bueno, la cuestión entonces es, en algún momento esta herramienta va a reemplazar SQL y en mi juicio no. Porque es una herramienta que es buenísima, pero sirve para algunas cosas en las cuales la detona, pero para otras cosas en realidad o tenés que caer en otra alternativa, no SQL, o podés ir con la vieja solución que sirve. Y de hecho hay muchas empresas que están usando Redis hoy día, como ser, por ejemplo, Craigslist o Twitter, o bueno, la gente de Mercado Libre que estuvieron recién también usan, pero no la usan en todo su entorno de base de datos, o sea, no guardan todos sus datos en Redis, que es un poco el cambio como estaba en SQL. Básicamente vos tenías SQL y esa era toda tu base, o sea, o tenías 2, 3 SQL, pero todo lo hacías con SQL. Y entonces, claro, vos decís, voy a poner una base de datos nueva, y el pensamiento es, vas a reemplazar SQL, y no es la idea. Un poco para... A ver si un chiche nuevo, a ver si anda. Bueno, mi comienzo con Redis se dio cuando yo estaba trabajando en una empresa que hacía soluciones para call centers. Y cuando recién arranqué a trabajar, medio como para ya andar pipeando el código y empezar a meter alguna tecla, teníamos un problema, y era que había un componente de la aplicación que era la que repartía las llamadas entrantes a los diferentes agentes que había para atender, que cuando había muchos agentes libres, si venía una nueva llamada, tenía que buscar el mejor agente para atenderla, ya sea ponerle el más capacitado o el que hacía más tiempo que no estaba atendiendo. Y si estaban todos ocupados, tenía que meterse en una cola de espera, y a medida que se liberaban los agentes, había que irle asignando las llamadas según qué tan importante fuera el cliente, hace cuánto que estaba esperando y cosas de ese estilo. Esto lo que hacía era, tenía un componente de escrito en C++ que mantenía todo su estado de cómo estaban los agentes y cómo estaban todas las cosas en la base de datos de SQL. Entonces, si se caía, no pasaba nada, pues no se perdía nada, estaba todo guardadito ahí. Y bueno, cuando venía una nueva llamada, si no hay agente, se ponía eso en la base de SQL y después se revisaban. Y eso era
lento. Porque tenías muchas operaciones en realidad y tenías, a veces era nomás que asignarlo así y no te daba la base y se chocaban muchas cosas seguidas, tenía un modelo de threading, cosas así, y era un lío. Entonces, bueno, mi primera tarea en ese momento era pasar de SQL a tener todo eso en memoria. Y si se cae el servicio, bueno, se perdieron las llamadas que estaban en ese momento, se volvió a levantar, bueno, que ya me levanten de vuelta, pero hay que sacar ese cuello de botella. 3 años después, surgió la idea de, bueno, vamos a hacer la nueva versión del producto y ahora vamos a estirar esto, ya no va a ser solamente para teléfono, va a ser también para Twitter y Facebook y se conectan por el chat y tienen agentes que les responden y vamos a hacer todo escalable y vamos a hacer todo, que vamos a tener todo 10 servidores para esto, para que soporten la carga y si se caen 3 no me importa porque tengo 7. Y claro, teníamos toda esa información de dónde estaban los agentes y las llamadas que estaban antes estaban en la base de datos y ahora pasaron a estar en memoria y ya no las podemos tener en memoria. Porque si un agente está registrado en un servidor y se cae ese servidor, o viene una llamada a otro servidor, no se le voy a asignar el agente. Entonces tengo que tener de nuevo la información en una base de datos externa. Pero ya vimos que SQL no servía para ese tipo de lógica de ahora cambios rápidos en situación live. Entonces teníamos que mantener el estadio compartido en red, teníamos que asignar los recursos en un clúster de peers, que después esa metodología se extendió a otros componentes del sistema, no solamente que asignaba a esa gente las llamadas. También teníamos que notificar, por ejemplo, tenías pantallas de supervisores que tenían que ver a medida como si fueran pop-ups del Messenger, de habló fulanito, habló menganito, tenía que decir tal llamada y tenía que broadcastearse y SQL no era una opción por lo que ya nos había pasado 3 años antes. Entonces aquí es que entramos con el tema de Redis. Redis, no sé cuánto lo conocen, básicamente es una base de datos que tiene un almacenamiento clave-valor. Yo guardo el valor 4 en la clave Pepe y después cuando obtengo la clave Pepe, obtengo el valor 4. No solamente tengo strings y cosas así, o sea, tipo valores planos, sino que además tengo algunas estructuras de datos como son listas, sets ordenados, mapas y cosas así que tienen toda una serie de operaciones, por ejemplo, agregar a un set o popear de la lista por la izquierda, pushear por la derecha, popear y quedarte bloqueando si no hay. Y lo que tiene de especial esta base de datos es que el almacenamiento de todos los datos se hace en RAM. Y cada tanto, dependiendo de la cantidad de escrituras que haya tenido en el último tiempo o de un sistema también que se define como append only, que cada cambio que hace lo va escribiendo a disco por si la duda es que explota todo, cada tanto se va guardando a disco. Entonces, claro, las consultas son mucho más rápidas, porque va contra memoria. O sea, están los discos de estado sólido y cosas del estilo, pero no se compara igual. La comunicación, además, es por TCP. Tiene un protocolo de comandos, vos podés abrir un telnet, te comunicás con IP puerto y le manda get Pepe y te viene 4. Y tiene su protocolito ahí, bastante sencillo de implementar, bastante sencillo de extender. En el último año o año y medio se le agregó la funcionalidad de recibir scripts Lua. Entonces vos le mandás el script Lua y él resuelve por su lado toda la operación del coso como una especie de store procedure y te devuelve el resultado. Eso se corre atómicamente. Tiene también un servicio de Publish Subscribe donde los clientes se pueden suscribir a un canal y después cualquiera puede publicar un mensaje en ese canal y te dice lo recibieron 4, que son las 4 personas que están conectadas a ese canal y cada una de esas personas mandaron este mensaje. Entonces puedes tener una especie de broadcasting barato y que además sea dependiente del coso, onda, incrementame tal variable y reportale el valor al canal tal y atómicamente.
Y además tiene una jerarquía de master slaves, donde vos podés tener un Redis master y después podés tener una serie de slaves que cada vez que le llega un comando al master replican su propia copia y entonces están prontos para la largada cuando el master explota, promover un slave a master y que ese se encargue de seguir con la pelota donde dejó el otro. Eso como una introducción a sus principales funcionalidades. Y bueno, conocí Redis, me encantó, empecé a jugar un poco con él y yo venía programando SQL de hace una culada de años y tuve que empezar de cero a meterle cosas así y me encontré con algunas cosas que principalmente destaco, que son las... ¿Cómo decir? Mis principales inconvenientes y de mi experiencia en poder adoptar la tecnología. Por un lado tuve que salir del mundo relacional, que por un lado fue dificultoso, pero por el otro lado fue una bendición. Muchas veces me podría que yo tenía una estructura de datos con determinada forma y para poder grabarla en SQL la tenía que traducir a tablas. Y entonces tenía todo en tablas y tenía que hacer una traducción para un lado y para el otro, de mi estructura de datos a tabla, de la tabla a la estructura de datos. Y acá Redis me ofrece un montón de estructuras especiales como listas y mapas que se adecúan más a los tipos de datos que yo tengo. Entonces yo tenía, por ejemplo, tenía una cola de prioridad de llamadas que estaban esperando. Y en SQL tenía una tabla, entonces, que estaba ordenada por una clave y tenía determinado campo. Y acá tengo un sorted set. Y meto y pido first y la lógica de la semántica es mucho más fácil. Pero tiene el problema de que SQL como lenguaje de querying es buenísimo, en el que vos definís unos datos y por más malo que sea, si tenés todos los datos, al final te podés resolver con una consulta. Podés hacer un query SQL así, pero termina haciendo el trabajo. Y hace joins con tablas, y cruzame tal coso, y tengo tal referencia. Y acá en Redis, olvídate de los joins. Todo el tema de la vinculación de datos y mismo la integridad referencial, de que tengo una lista de usuarios y después tengo los detalles de cada usuario en un mapa particular de cada usuario. La integridad referencial corre por tu cuenta. Y si borraste un usuario de la lista de usuarios y dejaste colgado el mapa con los datos del usuario, o al revés, jorobate. Porque en realidad corre por tuyo. Que en sí está bueno, porque uno ya es programador y muchas veces le pasa que programo las restricciones en mi programa porque no quiero que metan basura y además pongo las mismas restricciones en la base de datos y programo 2 veces la misma restricción. A veces está bueno porque si me olvido de una restricción, tengo la otra. Pero también tiene ineficiencias y eso. Pero bueno, son cosas que tuve que aprender para pasar. Y después tuve que aprender de pasar de ACID a CAS, que es Compare and Switch, que es la estructura que en principio tenía Redis para asegurar atomicidad, porque en mis tiempos no había scripting. Que básicamente lo que haces es, yo pongo watch sobre esta variable. Y mientras esta variable no se mueva, no se toque, todo lo que voy a hacer es válido. Y al final hago un exec. Y el exec me va a decir, ¿bien? O fallaste porque te tocaron la variable que estabas mirando. Entonces yo, por ejemplo, voy a cambiar el estado de un agente, puedo hacer watch en el agente, y después toco un montón de cosas, lo agrego de listas, lo saco de cosas así, y después hago exec. Y si me dice bien, está buenísimo. Entonces no tengo logs en la lista de agentes si estaban tocando otro agente. Y si me estaban tocando ese agente fue, qué mala suerte. Y empiezo del principio. Y hago un loop hasta que me dejan en paz el maldito agente, lo puedo tocar, lo moví todas las listas y fuimos todos felices. Pero claro, requiere un cambio de cabeza, porque vos venías programando en mete un store procedure que sé que o funciona o no y que va a reintentar solo hasta que ande y medio que me olvido de toda esa lógica. Y entonces, claro, en principal, en resumen de todo este Learning to Fly, tenés que agarrar los pantalones y un montón de cosas que te resolvía SQL antes, las tenés que hacer vos a mano. Y tenés que pensar de otra manera porque ya no tenés tablas.
Pero bueno, visto todas estas cosas, y después empecé a jugar con la base, a ver qué cosas tenía, qué cosas podía hacer, y la verdad me enamoré. Yo pensé que nunca me iba a enamorar de una base de datos, pero me enamoré. Me enamoré al principio de la velocidad que tenía. O sea, le tirabas con lo que venga y se mataba de la risa. En un momento entramos a ver problemas de velocidad, pero era porque la estábamos matando, estábamos con un query mal, y estábamos matando, no sé, 500.000 requests por segundo, y de tablas y cosas, y se está haciendo bola, pero sin embargo el tipo responde, y ves en todos lados, y todo el mundo te dice, sí, la idea es que es rápida, y es lo que tiene. Por otro lado, es estable, y más allá del discurso de venta, eventualmente desarrollamos esta solución con toda la replicación de servicios, que tenías 10 copias de cada servicio, y todo distribuido, y cosas, y tolerancia. Y tuvimos un problema, porque justamente Redis, que después lo voy a contar en el problema de las limitaciones, no es muy extensible, o por lo menos no es muy extensible out of the box. Y teníamos miedo, bueno, y si se cae Redis, ¿qué pasa? Redis no se cayó nunca. Se cayó todo, se cayó Cassandra, se cayó en los servidores, se explotaron 20 cosas y Redis no se cayó nunca. Se la bancó como un hombrecito. Le programamos mal, le mandamos query mal, destruimos la integridad referencial, borramos el archivo del disco porque nos habíamos mancado en un montón de cosas y el pibe estaba al pie del cañón. Y eso la verdad me encantó porque creo que es la única pieza de software que he tocado en mi vida que le ha pasado algo así. Capaz que es totalmente biased, pero lo tengo que poner como un punto a favor porque la verdad es una cosa que me sorprendió. Otra cosa que me sorprendió es que es fácil de instalar. A mí me gustan las cosas que las descomprimas de un zip y corran. Y esto es un coso que te bajás el source, lo compilás, o te bajás unos binarios y ponés Redis server, enter, y ya no te estás andando. No tenés que correrte con un instalador, ni que con cosas, ni que la versión, ni que le cuestione. Lo pones y anda. Yo para mí es una cosa que me mató. También me gustó mucho el tema de la variedad en tipo de valor. Ya les digo, el tema de las listas, los mapas. Tiene un montón de operaciones que el desarrollador, justamente le puse amor al italiano, porque el desarrollador es un italiano, San Filippo, que el tipo está siempre abierto en Twitter y en su blog y cosas así, y le mandan requests y features, y el loco mete features porque le piden. O sea, eso está bueno también con el tema de desarrollo, es como One Man Army, y entonces cada vez hay más operaciones que están espectaculares, y la verdad te sacan un poco de eso de, tengo la tabla, y tengo ese armado. Bueno, el tema del compare and switch me encantó también. Todo el tema de poder hacer watch. Mantengo la eficiencia de la atomicidad. Al principio me encontré un poco con que bloqueaba de más. Le iba a cambiar un usuario y también hacía watch sobre la lista de usuarios. Son cosas que te pasan al principio. Pero después empecé a jugar con eso y a ver cuándo podía irme y cuándo no, cuándo ya tenía la integridad garantizada por otra cosa, y como que agilizó mucho la cosa. También está el tema del pipelining. Como la comunicación es TCP y el orden de los comandos se respetan, si yo tengo, por ejemplo, que conseguir el estado de 1000 agentes, no tengo que pedir el estado de uno, escuchar la respuesta, pedir el estado del otro, escuchar la respuesta. Mando los 1000 requests, uno al lado del otro, y después escucho las respuestas. Y yo sé que la primera respuesta fue el primero, la segunda respuesta fue el segundo, la tercera respuesta fue el tercero, y eso agiliza todavía más la cosa. Porque yo tengo 20.000 cosas para conseguir y los datos no dependen uno del otro. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir un montón de usuarios, un montón de agentes, pero no necesito la información de uno para hacerlo del otro, pido todo junto y después lleno con lo que venga. Otra cosa que está buenísima es el monitoreo. Redis, vos te conectás con cualquier cliente, tiene un comando info que te tira toda la información, cuántos hay conectados, cuánto está ocupando la base en memoria, cuánto espacio más tenés, el número de comandos issue, hace cuál el uptime, cosas así. O si no, tiene un comando monitor y el loco te escupe todos los comandos que le están llegando, como si fuera un profiler. Pero bien sencillo, ni coso, ni criterio. Y como es todo standard output,
Se han hecho 20.000 herramientas alrededor de eso que te miden la frecuencia de las operaciones y cuánto demoran y cosas del estilo que realmente son muy útiles, es muy extensible, es una base muy fácil de monitorear. Otra cosa que está muy buena es el tema de las notificaciones, sobre todo cuando la vinculás con el cambio de datos. Vos querés cambiar un dato y notificar que se cambió. Y lo metés todo en un mismo compare and switch. Y cuando si cambia el dato exitosamente, también avisa a todos los suscriptores que se cambió. Y la otra cosa que está buenísima es el tema de la documentación. Está una base muy bien documentada. Si entran a redis.io, está todo el coso con documentación, cada uno de los comandos. Y cada uno de los comandos tiene como una consolita abajo donde pueden jugar, pueden probar con el comando, escribir qué pasa, meter valores. Y ya mismo pueden probar los ejemplos y ¡pah! Me explotó el Wine. Problema de Linux en un mundo de Windows. No sé. ¿Anda esto? Bancátela. Está, listo. Bueno, y como no todo es amor, y como tampoco me explota Wine en Linux, y como tampoco todo está muy bien, vemos el mouse acá, me jode como una mosca. No todo fueron cosas buenísimas y hay enamoramiento con el italiano y todas las manos, sino que también tuve bastante problema. Por un lado, y fue mi principal temor, y fue el temor que le surge a todo el mundo cuando le cuento, che, voy a hacer tal cosa en Redis, es la posibilidad de pérdida de datos antes que se graben a disco. El dato vos escribís, y cuando el dato está escrito en memoria, el Redis te dice OK, y vos seguís trabajando. Y la máquina, la que pasa a la aspiradora, desenchufa porque tenía que enchufar la aspiradora. Perdiste el dato, negro. Ahora, Redis tiene una cosa que se llama append only file. El loco recibe el comando de escritura, primero lo escribe en el append only file, después lo escribe en memoria y después te dice OK. Pero seguís teniendo problemas, porque el que lo haya escrito en el append only file no quiere decir que el file haya flusheado a disco, ni quiere decir que en realidad no haya alguna cosa que se haya metido en el medio, o escribió el append only file, se apagó la máquina, vos creíste que tu comando no estaba, y además el append only file te come pila de la performance, porque si la gracia es justamente no escribir en disco, te está jodiendo eso. Entonces bueno, esa era una cuestión. La segunda es limitado a la RAM disponible. Sí, está. Ahora puedes tener una máquina con 1 tera de RAM por $30.000, pero igual, el tema es que tu dataset tiene que entrar en la RAM. No hay otra. Por más optimizado que esté, si vos tenés 30 gigas de datos, tenés que tener 30 gigas de memoria de RAM. Así que tampoco es, bueno, quiero guardar mis videos de YouTube en Redis, o quiero guardar todos los datos del sensor de temperatura de estos 1500 equipos de acá al 2040. No. Otro punto, también no tiene full text search. Ese comando SQL donde hacías where description, like, hasta porcentaje, pp porcentaje, no existe más. Tenés que hacerte tus propias manganetas, de tener algún índice por las palabras que contiene, algo del estilo. Pero si vas a hacer eso, usá algo que haga full text search. Usá Solr, no sé, lo que sea. Pero es una cosa que tenía SQL y esto no tiene, y entonces justamente como alternativa mucha gente lo descalifica por esto. Seguridad. Esto era un tema también que sucedía, y es que SQL que tiene que la Windows Authentication, que yo en realidad muchas veces cuando hablo de SQL mi experiencia es SQL Server, así que me disculpen lo de Oracle, Postgre, MySQL, yo más o menos asocio SQL con SQL Server. Tenés todas las cosas, los usuarios, los permisos, que admin que pueden tocar cosas, que tales usuarios pueden hacer select pero no pueden hacer delete. Acá no existe eso. Acá si te pudiste conectar con la base, puedes hacer todo lo que quieras. Podés ponerle a la configuración de la Redis un password, pero es un password. Básicamente es auth-pp. Y si vos querés entrar en la consola, tenés que meterte auth-pp y entraste. No hay posibilidad de diferenciar consultores de tocadores y administradores y cosas. No. También tenés otra cuestioncita que es como una especie de ofuscación.
Get no se llama get, se llama choclo. Entonces para poder grabar un string tenés que hacer choclo Pepe 4. Y eso graba Pepe como 4 y si hacen get te da error. Pero eso no es seguridad. Si querés seguridad, correlo por algún protocolo que tenga seguridad mismo, encriptado, o mantener Redis en tu propia base local que no sea accesible desde afuera y que ahí metes seguridad en los que acceden a Redis. Después tiene otro problema, que escalar es difícil y lo tenés que hacer a mano. Vos podés tener 2 Redis, básicamente. Pero ellos no se comunican entre sí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, tengo mis usuarios, les hago un hash y todos los que empiecen con 7F y para atrás van a este Redis y todos los que empiecen con 8.0 y para adelante van a este otro Redis. Pero si querés tener alguna especie de master table, por así decirlo, donde tenés todos los propios usuarios y querés hacer operaciones atómicas, no podés hacer una operación atómica que pegue en 2 Redis. Entonces tenés que cortar por segmentos que no se conozcan entre sí. Si vos, por ejemplo, de repente vas a dividir tu aplicación por país o cosas de ese estilo, ahí lo podés hacer. O si vas a tener de repente, no sé, ponerle un juego que tiene scores y amigos y cosas así de jugadores, podés segmentarlo por jugador y dividirlos así. Pero si tenés una cosa media monolítica, olvídate de dividirlo. Las escrituras no se pueden distribuir en esquema master-slave. Voy a aprovechar acá para contar un poquito más del tema de master-slave. Ya había dicho el tema, vos tenías una base master que era la que atendía básicamente todos los comandos y tenías un montón de slave que básicamente lo que hacían es tomar nota de lo que estaba pasando en master. Y a medida que iban tomando nota, iban replicando la propia base de datos y si se moría master, hasta donde habían podido tomar nota, y acá hay una nueva posibilidad de pérdida de datos, hasta donde pudieron tomar nota, los slave son capaces de ser promovidos a master y vos le podés decir a un slave, ahora sos master. Y a partir de ahí, vos los podías tener escalonaditos, por ejemplo, y entonces todos los otros pasan a ser slave del nuevo master, o los podías tener en árbol y entonces primero agarrás y a uno lo haces esclavo de otro y al nuevo papá lo haces master de todo y a ese escribís. Eso en realidad te da una pequeña optimización, pequeña o grande dependiendo de tu aplicación. En mi caso era pequeña porque yo tenía básicamente tantas lecturas como escrituras, de que en realidad vos podés leer de los slaves. Porque los slaves replican los datos del máster y eventualmente tienen los datos del máster. Pero el problema es que no podías escribir en los slaves, porque los cambios no se propagaban para arriba. Entonces vos escribís en un slave y todos los hijitos de ese slave iban a tener esos datos, pero el máster no. Entonces a veces si vos tenías una cosa tenés que dividir entre que en la aplicación sepa los Redis master y los Redis slave. Cuando hace escrituras va contra el máster, cuando haces solo lecturas va contra el slave, pero es una cosa que te complica más la arquitectura, porque tenés que tener un montón de IPs y cosas así. Antes vos tenías una sola base de datos, te conectabas y te olvidabas, y ahora de repente tenés que meter. Bueno, esto es a mano. Y después tenés el tema del failover automático, esto que dije de la promoción de slave a master. Es posible, pero es complejo. O sea, el tema de la herramienta de monitoreo para que un Redis se cayó y decidir, bueno, tengo un master y tengo 3 slaves y se cayó el master. ¿Cuál de los slaves promuevo a master? ¿Y cuándo? ¿Y cómo verifico? Y si el master se despierta, y ahora tengo 2 masters, y tengo varios servicios que se conectaban y no recibieron el aviso, y puedo tener dos servicios que se creen que los masters son 2 redes distintos. Hay una herramienta ahora que se llama Redis Sentinel, hecho por San Filippo también, que ahora salió la nueva versión y no le gustó cómo estaba escrita la anterior y medio que la rehizo de nuevo. Y pero es algo... yo al tipo le tengo una confianza bárbara porque obviamente tiene un precedente importante, pero me cae la duda todavía, ¿viste? ¿En qué caso? Yo personalmente nunca usé Redis Sentinel
Por suerte no la tuvimos que usar, porque ya les digo, Redis no se cayó nunca. Pero todo el tema de justamente, si querías hacer el sistema fault tolerant, tené cuidado porque acá tenés un punto de falla bastante importante. Bueno, ¿cómo encajó entonces Redis en este nuevo puzzle de este nuevo sistema super fault tolerant con servicios desacoplados, redundantes y que se comunicaban? Bueno, Redis se utilizó para el almacenamiento de datos vivos. En Redis guardábamos todas las llamadas que estaban en curso, todos los agentes que estaban conectados, todos los clientes que estaban esperando, todos los tweets que estaban sin contestar, todos los chats que estaban esperando contestación. Mientras estaban en circulación, que pasaban de agente a agente, que se quedaban esperando, que le mandabas el mensaje de por favor no corte, es el cuarto en la línea, todo ese tipo de cosas, se quedaban en la vuelta. Cuando terminaba, le cortaba el cliente, la gente decía, este tipo fue una queja y pasa al departamento de marketing el coso, entonces se iba a otra base de datos, que en su caso utilizamos Cassandra. Pero eso puede ir para otra charla en todo caso. Lo utilizamos también como memoria compartida en red. El tema de justamente poder tener 3 veces el mismo servicio y que los 3 compartan el mismo set de datos y que el cuello de botella de obtener los datos y compartirlos al resto sea lo mínimo posible. Lo utilizamos también para el tema de Real Time Analytics, cuando implementamos la parte de poder observar tendencias en el tiempo, de cómo funcionó. Está muy de moda todo el tema de Analytics. Bueno, poder tener justamente cuántos agentes hay conectados, cuántas llamadas hay en curso, cuántos abandonos hubo en los últimos 10 minutos y en la última hora y en los últimos 5 minutos. Teníamos todo eso, que son datos que están buenos, que se acceden mucho, porque en realidad querés tenerlo lo más posible. Y que si los perdés no pasa nada, porque en realidad es el estado actual. Cuando se levante de nuevo Redis y se levante de nuevo todo, 10 minutos después llevaste las estadísticas de nuevo y está todo bien. En realidad no perdiste ninguna cosa crítica. Y también lo utilizamos para el broadcasting de notificaciones, que los supervisores tenían las ventanitas con todos sus agentes, donde la gente estaba en rojo si estaba ocupado, estaba en amarillo si se había ido al baño, y estaba en verde si estaba pagando o limándose las uñas esperando que alguien llamara. Y entonces, claro, se tomaba una llamada y se hacía una notificación de, bueno, fulanito tenía una llamada y que fulanito tenía una llamada. Y entonces no se hacía polling de los supervisores, no tenían que ir constantemente con la base de datos cada 5 segundos o cada tanto tiempo para fijarse, sino que se ponían a escuchar, se fijaban una vez en el estado de esos agentes y después simplemente se echaban para atrás y a medida que venían las notificaciones iban cambiando la lucecita de colores. Bueno, eso es básicamente lo grueso de mi presentación. Quería terminar con un par de transparencias en lo que a mí personalmente me parece que es una muy buena herramienta Redis utilizar para mantener estado compartido entre varios servidores cuando no lo puedes tener en memoria cada uno porque tienen que compartir. Cuando querés tener caché, en realidad vos podés estar trabajando con SQL, pero tenés una serie de datos que se pegan más frecuentemente que otros. De repente, en el caso de Mercado Libre, me imagino las ofertas que están más de moda y cosas así, podés tener un caché y entonces en vez de ir contra el SQL para preguntar esos datos, podés ir contra Redis, o podés ir contra Redis y si contra Redis no está, vas contra la base y lo escribís en Redis. Y en Redis le ponés expire en 60 segundos. Y si en 60 segundos nadie más escribió en ese coso o lo tocó o algo, la clave desaparece y vos te olvidaste. Una cosita que me había olvidado y que también me encantó de Redis. Una tabla vacía es una tabla que no existe. Entonces vos podés crear listas y tablas y cosas así, y cuando le sacás todos los elementos, dejó de existir. Y eso es una cosa que me encantó, porque con otras bases de datos tenés que venir, y bueno, y cuando está vacío de elementos, le toca hacer un delete, y tengo las cosas. Eso es una cosa que quería agregar. Bueno,
Está bueno para el tema de sincronización. Cuando tenés varios servicios, en realidad querés mantenerlos sincronizados uno con otro. Tipo de información o cosas así. Podés usarlo de notificaciones o podés utilizar listas donde uno popea y los otros, uno pushea y los otros van popeando, o se bloquea para popear, entonces se queda esperando que venga el próximo disponible. Lo puedes utilizar para datos pequeños relativamente hablando en comparación de la memoria que tengas disponible, o que sean fácilmente divisibles. Si vos tenés una bola de datos, pero la podés dividir en 150 servidores, también lo podés hacer, no te jode justamente el tema de la memoria. Y también para datos no críticos, datos que ya tengas guardados en alguna otra base, o que ya estén guardados en disco, o que los puedas obtener fácilmente. Esto es buenísimo también para tener tokens de, por ejemplo, uno se conecta con Twitter, pide un token, y después si tenés varios que tuitean a la misma cuenta o revisan y cosas así, tenés la token en Redis. Entonces uno se fija, si no está, la obtiene, la escribe, y si la perdés, pedís otra token, no te importa perderla. Y es ineficiente para el tema de Big Data. Si justamente querés guardar videos o cualquier cosa que tenga tera de datos o giga de datos nomás, porque tampoco es que sea tan barato tener una máquina con 100 gigas de memoria. Redis es más tirar de una carreta con ruedas cuadradas que otra cosa. O sea, lo podés hacer, pero podés usar otra cosa y es mejor. Es ineficiente para el tema de alta escalabilidad, tipo, bueno, y mañana voy a tener 1 millón de clientes y te va a entrar todo eso y cómo lo vas a poder dividir, y lo vas a poder dividir bien, es bien divisible, se puede usar, pero tenés que tener un montón de consideraciones que de repente con otras bases de datos ya te hacen el hashing y todas las manos y te lo resuelven ellos. Consultas personalizadas, si vos querés disponer de una especie de query multiloco para que el que quiera pueda consultar rangos ordenados por cuál o filtrando por país y cosas así, tenés que ya haber pensado de antemano todas las posibilidades y ya haber diseñado todas las listas para conseguir, y no justamente, o sea, siempre podés hacer la bruta de obtengo todos los datos y en memoria los proceso y cumplo la query como yo quiero, pero capaz que en SQL es más barato y pueden hacer todo el join y tenés SQL probado y una sintaxis de la marosca y te estás matando por cosas que no valen la pena. Ineficiente también para datos críticos, onda, no podemos perder esto, no se puede caer una llamada, es el 911 y si se pierde la llamada se me muere el tipo o me lo matan al coso, tenés que tener cuidado así. Y también para el tema de la Full Text Search, como dije, que ya no lo soporta, que tenés 20.000 cosas para eso y que capaz que no vale la pena hacer todo el tema de las volteretas para poder acomodarlas a eso. Bueno, esta es en resumen la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Quedó todo muy claro? Bueno, muchas gracias. Pará que... Se animó. Hola. 2 preguntas. Quería saber si Redis soporta índices sobre las claves y si soporta multiget también. Mira, índices sobre las claves lo tenés que hacer vos. O sea, te tenés que tener una lista con las claves o un sorted set o lo que mejor se te acomode. Hay veces que lo puedes tener en un set común, hay veces que lo querés ordenar por determinada cosa. Nosotros, por ejemplo, teníamos las llamadas y las ordenábamos por la prioridad de la llamada y las ordenábamos por la fecha en que habían llegado. Entonces hicimos un sorted set que tenía el ordenamiento del sorted set es un número. Y después, si 2 claves pegaban en el mismo número, se ordenaban lexicográficamente por el valor. Entonces lo que hacíamos éramos, ordenábamos por la prioridad y después en el sorted set guardábamos la fecha en año, mes, día, hora, minutos, segundos, @ el valor que queríamos guardar. Entonces de esa manera lo teníamos ordenado primero por prioridad y dentro de la misma prioridad la de las fechas. Entonces claro, a ese punto es artesanal el tema del indizado. O
Si querés mantener un índice, lo podés hacer, pero lo tenés que hacer a manopla. No es tan fácil como indizame tal colección por tal cosa, que lo podés hacer en SQL y te facilita mucho la vida. Y la segunda pregunta no te entendí, ¿cómo fue? Si puedo hacer una llamada y llamar varias claves en un solo... Podés hacer, cada vez se va expandiendo más, o sea, al principio no estaba y después estaba el tema de poder hacer get y mandar 28 claves y te vienen 28 resultados, o hacer list push y en una lista meteme estos 8 valores y te los mete ordenaditos. Ya lo soportaba el tema del pipelining, con que vos por TCP mandabas set1, set2, set3, set4, set5 y ni esperabas a que contestaran y después escuchabas ok. Entonces era como una sola llamada. Pero claro, o sea, tenés todo el ancho de banda de decir set tantas veces. Y acá como que te lo alivia. Pero sí, hay multiget y eso sí es fácil de manejar. Bueno, un aplauso para